conocías la vida y desalmada muerte que le dieron a Isaías. Según diversos estudios teológicos, suponen que el profeta Isaías probablemente nació en el año 760 o 770 a.C. en Jerusalén. Estaba emparentado con la familia real y fue primo de Osías. Tuvo 2 hijos, cuyos nombres fueron proféticamente significativos. El primero llamado Sear-Jasub, que significa un remanente volverá, y el otro nombrado Maher-Salal-Asbaz, ¿qué quiere decir? El despojo se apresura. Él y sus hijos son presagios para Israel. Y a lo que a su esposa respecta, solo se le conoce como la profetisa. Isaías profetizó durante la crisis causada por la expansión del imperio asirio. Él escribió el libro bíblico que lleva su nombre. Comenzó su ministerio en el año que murió Usías. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Uno de los datos curiosos de la vida de este gran profeta fue la orden que Dios le dio de andar desnudo y descalzo, en señal del juicio venidero, sobre Egipto y Etiopía. Isaías capítulo 20, versículo 1 al 6. Anduvo así por 3 años, probablemente para disuadir a Ezequías de aliarse con Egipto. Se hipotetiza que su misión inició en el año 735 o 746 a.C. Influyó poderosamente en los aconteceres políticos de su época, advirtiendo y aconsejando a los reyes de Judá, especialmente a Acaz y a Ezequías. Abandonó la esperanza de una salvación del pueblo, y adoptó el plan de prevenir al resto de Israel con admoniciones y profecías. Isaías tuvo un llamado directo. Iluminado, limpio de pecados y escogido por Dios. Visión que recibió Isaías hijo de Amós acerca de Judá y Jerusalén, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oigan cielos. Escuchen tierra. Así dice Yahvé. Yo crié hijos, hasta hacerlos hombres. Pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce. Mi pueblo no entiende. Nación pecadora. Pueblo cargado de culpa. Generación de malhechores. Hijos corruptos. Han abandonado a Yahvé. Han despreciado al Santo de Israel. Se han vuelto atrás. Isaías capítulo 1, versículo 1 al 4. Esta fue la primera orden de Yahvé a Isaías, para comunicarse con Israel a través de él. Isaías, hijo de Amós, fue un estadista, asesor de reyes, poeta, orador y escritor. Considerado uno de los mayores profetas hebreos. Fue llamado el príncipe de los profetas. Valorado fundamentalmente por las escrituras que legó a su nación y a las subsecuentes generaciones del pueblo elegido. Él era un joven de buena familia al que le tocó vivir la difícil época de la conquista de Samaria por parte de Asur, en el año 722 a.C., siendo contemporáneo de Oseas y Miqueas. Fue un firme opositor a la política de alianza de los reyes de Judá con los imperios extranjeros. Y llamó a confiar en la alianza con Yahvé, oponiéndose al protectorado de Asiria, que el rey Acaz propició para enfrentarse con el reino del norte de Israel y de Damasco. El rey Ezequías quiso contrarrestar la hegemonía asiria, aliándose con Egipto, a lo que también Isaías se opuso. Pero cuando las tropas asirias de Sennacherib sitiaron Jerusalén, Isaías apoyó la resistencia y anunció la ayuda de Yahvé, y la ciudad se salvó. Isaías estigmatizaba con ironía las costumbres judías impregnadas de ideas paganas, y rechazaba la idea de una alianza con los extranjeros, por temor a una contaminación idolátrica, como sucedió con Salomón. Los que aceptasen las exigencias de Yahvé, verían realizado el reino futuro a cuya cabeza estaría el rey Mesías Emanuel, descendiente del rey David. La obra de Isaías muestra que era un gran escritor con estilo brillante, precisión,
composición armoniosa e imágenes novedosas. Académicos y críticos coinciden en que fue Isaías el autor de los capítulos 1 al 12, 15 al 24, y 33 al 35 de su libro. Y que la autoría del resto es aún tema de debate. Porque los capítulos 36 al 39, que están escritos en tercera persona, aparentemente fueron escritos por sus discípulos. En la segunda parte, se presentan los cánticos del siervo de Yahvé, seguidor perfecto de Dios que con plena fe, sufre para expiar los pecados de su pueblo para que sea glorificado. Estudios sugieren que el uso reiterado de derivados de Natse es una alusión mesiánica del libro de Isaías. Transcrita nace, traducida como retoño, vástago, rama o renuevo, y en otros contextos como vigilar, guardar, observar, defender, rodear, preservar del peligro o refugiar. También criticó los errores de su pueblo, al que a su vez alentó durante el cautiverio en Mesopotamia, y profetizó asimismo el futuro renacer de Sión y Jerusalén. Yahvé lo convocó en una aparición para que fuese uno de los predicadores y difusores de su palabra. Isaías profetizó con tanta alegría y profundo amor al pueblo de Israel la llegada del Mesías que lo salvaría, y que les daría paz y justicia para siempre, y les anunció el alcance universal de la salvación. Por lo que se considera el príncipe de los profetas. Mientras que a los monarcas, les advirtió el peligro que corría su pueblo si seguían avalando el culto a dioses falsos. Anunció también la destrucción del templo de Jerusalén y del mismo Israel. Por lo tanto, se le considera un emblema excepcional de la literatura hebrea. El año en que murió el rey Josías, Dios se le apareció en el templo, y lo llamó para que fuera su profeta. Isaías nos lo cuenta en su libro del siguiente modo. Vi a Yahvé sentado en un trono grande y muy alto. Y sobre él, volaban serafines que se gritaban el uno al otro. Santo, 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 es Yahvé. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y entonces dije: ¡ay de mí! Voy a perecer. Soy un hombre con labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Estoy perdido porque he visto a Dios. Entonces, voló uno de los ángeles hacia mí, llevando en la mano un tizón que había tomado del altar con una tenaza. Me tocó con él la lengua diciendo: tu culpa ha sido borrada, y te han sido perdonados tus pecados. Y oí la voz de Yahvé que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién será mi mensajero? Yo dije: Yahvé. Yo quiero ser. Envíame. Entonces, Yahvé me dijo: vete y dile a mi pueblo. Oirán, pero no entenderán. Verán, pero no conocerán. Endurecerás los corazones de este pueblo. Haz sordos sus oídos y ciegos sus ojos. Para que viendo con sus ojos, no conozcan, y oyendo con sus oídos, nada entiendan. De otro modo podrían tomarse mis palabras en serio y quizás se salvarían. Y yo le pregunté a Yahvé: ¿hasta cuándo, Señor? Y él me dijo: hasta que sus ciudades queden vacías, sin habitantes, y sus casas sin hombres. Y hasta que los campos se conviertan en desierto. Yahvé los llevará lejos de sus ciudades, aunque quedará una pequeña semilla, que será raza santa. Isaías, capítulo 6. Esto testimonia la influencia del mensaje de Isaías con gran esperanza infalible sobre las generaciones posteriores, de modo que se puede hablar de una verdadera escuela, origen de nuevos oráculos. Así que, siendo rey Ezequías, hijo de Ahaz, los asirios tomaron Samaria, llevando a sus habitantes deportados a Nínive, haciendo desaparecer el reino del norte. Isaías sobrevivió a 4 reyes, pero ofendió a uno, y éste le condenó. Manasés, rey sanguinario de Judá, que gustaba por practicar la crueldad. Notorio por llevar a cabo sacrificios infantiles y avalando la idolatría a falsos dioses. Sabiendo esto, Isaías le llamó la atención al respecto de las consecuencias nefastas que ello tendría para su pueblo. Sin embargo,
Este no aceptó sus consejos y ordenó su martirio. Mandó que anduviera desnudo y descalzo unos años para simbolizar la humillación de los cautivos de Egipto y de la región superior del Nilo. Las profecías de Isaías ofendieron más allá de la reconciliación al rey Manasés. Pues éste encontró las palabras de Isaías muy fuertes para tolerarlas. Manasés consideró que lo había humillado demasiado. Así que condenó a Isaías a la más cruel de las muertes. Ordenó que su cuerpo fuese cortado en dos y puesto dentro de un tronco de un árbol hueco. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 37. El ministerio de Isaías tuvo una duración de aproximadamente 60 años. Fue uno de los 4 mayores profetas del Antiguo Testamento, junto con Jeremías, Ezequiel y Daniel, cuya vida y obra tuvo lugar hacia el siglo VIII a.C. El ministerio profético de Isaías residió en el reino de Judá durante las monarquías de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés. Las 66 profecías juntamente con sus versículos de este gran hombre, se encuentran en su libro homónimo. Isaías. Cabe destacar que Jesucristo es indudablemente el tema más importante del libro de Isaías. De hecho, Isaías es el libro del Antiguo Testamento con más profecías del nacimiento, vida y obra de Jesucristo, para salvación del mundo y para perdón de nuestros pecados. Lo podemos observar porque casi en 1/3 de sus capítulos contienen profecías de Jesús, tanto de su primera como de su segunda venida.